dice. Ya. Es la forma más frecuente de infertilidad. Es bastante frecuente, no hay estudios de prevalencia en el Perú porque no están todavía claros ah, sus, um, sus criterios diagnósticos, por eso todavía se habla de síndrome, ¿sí? Entonces eso va a dificultar mucho medir la prevalencia que tiene en el Perú. El nombre está mal puesto para empezar, ¿ya? Porque, bueno, yo aquí les pongo el nombre que es con lo que más se le conoce, pero en realidad se le conoce como síndrome de hiperandrogenización anovulatoria. Es una enfermedad donde una chica o mujer tiene un aumento de los andrógenos con anovulación, por eso se llama con infertilidad, donde la causa de este aumento de andrógenos y de esta anovulación no se conoce, se han descartado todas, hiperplasia suprarrenal congénita, insuficiencia ovárica, se han descartado todas, y recién entonces hago el diagnóstico de su posible síndrome de ovario poliquístico. Entonces vean lo que significa. Significa esto entonces, esto quiero que lo chequen bien. Significa esto. Vamos a ver. Antes que me olvide. Ya. Es la mezcla de estos tres. Y ojo, es la mezcla de estos tres en ese orden. En ese orden. Número 1, anovulación, que puede llevar a infertilidad. O sea, toda chica que tiene problemas de infertilidad, es decir, que tiene relaciones sexuales sin protección y no se embaraza durante un año, ya, eso es anovulación, eso es infertilidad. La infertilidad se puede manifestar, puede ser la manifestación, es la manifestación de la anovulación. Como no se ovula, va a aparecer irregularidad menstrual. Irregular menstrual, pues de verdad, es decir, la menstruación debe venir cada 28 días. Puede venir cuando viene cada 28, por ejemplo, yo estoy empezando a menstruar hoy día que es 22. El siguiente mes voy a menstruar el 20 y el subsiguiente voy a menstruar el 18. Eso es cada 28 días. Hay chicas que menstruan así y dice que es irregular. No, irregular es cuando pasa tu menstruación, se adelanta o se atrasa por lo menos 2, 3 días del ritmo habitual que tú has tenido. Esa es una irregular leve. Va entonces con irregularidad menstrual y principalmente va con menstruaciones que pueden ser, que se pueden retrasar mucho, con hiperplasia o con mejor dicho, engrosamiento endometrial marcado. Va a haber un aumento de andrógenos. Estos dos, sin conocer la causa, listo. Esos antes eran los criterios de Rotterdam, nada más. A esto después se le ha añadido ovarios poliquísticos. Este es el componente menos importante, por eso a mí me da risa cuando me hacen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico por la ecografía. No, 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 no. Esto es lo menos importante. Lo más importante es esto: demostrar la ovulación y demostrar hiperandrogenismo. ¿Y cómo se manifiesta el hiperandrogenismo? Menstruaciones irregulares, acné facial, hirsutismo, que es porque el acné, por lo que generalmente consultan las chicas, ¿no? Ese es el motivo por el cual habitualmente llegan a la consulta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre todo este síndrome? Básicamente existe, lo primero que se ha descubierto, una alteración en la producción de GnRH, una alteración en la pulsatilidad. Lo que hace que, esto sí está demostrado, que exista una mayor cantidad de LH respecto a FSH. Normalmente hay una secreción paralela, similar de las dos hormonas, porque las dos son necesarias para que exista un proceso de maduración folicular y posterior ovulación. Pero cuando hay mayor producción de LH, hay mayor actividad de las células de la teca, más que actividad de las células de la granulosa. Esto lleva a que no exista muchas veces ovulación. Y estas células de la teca o de la granulosa, que ya no se convierten en células lúteas porque no hay ovulación, es la fuente de la mayor cantidad de andrógenos. Esto es lo que ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Este es un detalle diferente. Oh, pero ojo, vean, no existe menor cantidad de LH, existe mayor producción de LH que sobrepasa, duplica. Este es el criterio, duplica la cantidad de FSH. Y lo que ocurre es esto. Este es el gráfico más importante y luego les voy a mostrar otro gráfico que son derivados de este. ¿Cuál es la causa? Pues acá viene el detalle. La causa es la resistencia a la insulina.
Y la resistencia a la insulina, ustedes ya lo conocen, es típico de personas que son gorditas, que tienen acatosiniglicas, que tienen riesgo de hacer diabetes, hipertensión, deben ser chicas obesas, aunque no todas son obesas. Y lo que ocurre es esto, pues cuando hay resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia, y cuando hay hiperinsulinemia me genera dos fenómenos importantes. Una, disminución de la secreción, de la producción de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Uno. Y dos, me aumenta la sensibilidad de la hipófisis a la GnRH. Es decir, no es que la GnRH aumente su productividad o su pulsatilidad, sino que el aumento de la insulina hace que la hipófisis sea más sensible a los cambios de la GnRH. Y cuando esto ocurre, pues lo que se libera más es justamente LH. Y al aumentar el LH, la relación LH-FSH aumenta, pasa de 2. Y cuando esto ocurre, ¿cómo están? Y cuando esto ocurre, lo que básicamente vas a ver es una atresia folicular con anovulación, con dificultades, o mejor dicho, bloqueo de la, ¿cómo les explico? De la luteinización de las células de la granulosa, que es el paso que ocurre después de la ovulación. Pero al mismo tiempo el aumento de los niveles de LH va a estimular el ovario, sí, pero lo va a estimular todos los procesos ováricos previos a la ovulación. Es decir, va a aumentar las células de la teca, principalmente va a aumentar también las células de la granulosa, las de la teca, aumenta la cantidad de estrógenos, pero también aumenta la cantidad de andrógenos, pero no va a haber progesterona. Entonces se altera entonces la producción de andrógenos, las cuales van a empezar, en vez de haber un poco más de progesterona, que es lo que normalmente debe ocurrir, van a aumentar los andrógenos. Y esto puede generar atresia folicular y por ende anovulación. Y por ende anovulación. Y vean esto otro. Si se reducen opioides, también puede aumentar la sensibilidad de la hipófisis a la GnRH. Y si esto ocurre, va a aumentar la producción de estrógenos, a nivel periférico, y puede haber más estrógenos libres. Es que este no es el problema. El problema es que aumentan los andrógenos. Esta es la clave. Este es lo que yo. Esto y a la anovulación. Sin otra causa conocida, recuerden esto. Pero acá aparece una causa. Ojo, sin una causa conocida ovárica. Esta es una causa extraovárica. En otras palabras, la resistencia a la insulina tiene, se expresa, se manifiesta como ustedes ya conocen, diabetes, dislipidemia, hipertensión, más riesgo de infarto, obesidad y también como síndrome de ovario poliquístico, o mejor llamado síndrome de hiperandrogenización anovulatoria. ¿Mm? Entonces, esto es lo que ocurre. Aumento de la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, que al final me genera esto, que un ovario normal o un ovario con quistes me genere hiperandrogenismo. Me genera hiperandrogenismo. Entonces, ¿es posible que el ovario no tenga quistes? Pero por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. El ovario como que se inactiva. Entonces, si no encuentras ovarios poliquísticos, no me descartes síndrome. Por eso el ovario poliquístico ecográficamente es el componente menos importante. Tú puedes tener, entre comillas, un ovario normal y tener hiperandrogenización de origen ovárico. A ver, chicas, ustedes, si están en este momento, si no toman anticonceptivos, la mayoría no las toma, si no toman anticonceptivos, lo más probable es que vuestro ovario no tenga muchos quistes, así. Pero mejor dicho, si ustedes no toman anticonceptivos, ustedes van a tener vuestros ovarios así. Es normal que existan quistes en el ovario. Eso es normal, es común. Si no tienes quistes en el ovario, ya hazte ver, porque de repente no tienes un ovario que no funciona. Pero un ovario normal tiene quistes en el ovario. Entonces, es risible cuando cuando una mujer, una chica, llega a la consulta y con su ecografía me han dicho que tengo quistes en el ovario. Está bien, pues, eso es normal. El diagnóstico no se hace por la ecografía. Tengo que demostrar hiperandrogenización y anovulación. El tercer componente son los quistes ováricos. Entonces, la resistencia a la insulina amplía el efecto de la LH. Si se dan cuenta al final, no todas las chicas me van a hacer aumento de LH, pero las que logran hacer aumento de LH
sobre la FSH, estas son las que van a ser el síndrome de hiperandrogenización anovulatoria. Hay más cantidad de LH, es más bioactiva y esta mayor cantidad de LH como que genera el bloqueo de la ovulación. Al generar el bloqueo de la ovulación, vamos a tener los diferentes quistes foliculares que se forman normalmente en un ovario durante un ciclo menstrual, durante un ciclo ovulatorio. No, uno no madura, no va a llegar a la ovulación. Si no llega a la ovulación, no va a haber producción de cuerpo lúteo, por lo tanto no va a haber generación de progesterona. Al no haber progesterona, toda la carga hormonal de esos folículos que no han logrado atesiarse ni han logrado convertirse en cuerpo lúteo, pues tienen a hacer que haya abierto el paso para que se conviertan en andrógenos. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Y ojo, esto puede ocurrir en presencia de un ovario con la cantidad habitual de quistes foliculares. De estos quistes foliculares, ustedes ya saben, uno que otro van a lograr convertirse en quistes de folículos de Degrad y por ende en ovulación. Ya, ese es el proceso que se bloquea. Y no se bloquea en todos los ciclos. Hay ciclos que ovulas, hay ciclos que no ovulas. Ojo, si no hay ovulación, hay infertilidad. Y es una infertilidad, recuerden bien este detalle, es una infertilidad reversible, tratable. No es una infertilidad permanente. De hecho, es la causa más frecuente de infertilidad femenina. Recuerden ese detalle. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, otra vez. Un punto final por el cual hacemos el diagnóstico es por la hiperandrogenización, que tiene que ver mucho con la resistencia a la insulina, que es la resistencia a la insulina la que va a llevar a la hiperandrogenización. Y esta hiperandrogenización, ¿cómo se va a manifestar? Básicamente por, recuerden, acné, hirsutismo, y cuando uno habla de hirsutismo, habla de crecimiento de vello, no pues ese vello que está en los brazos, que es un vello delgado, no pigmentado, no, sino hablamos de un vello que es hiperpigmentado, grueso, como el vello púbico o el vello axilar, ya ese tipo de vello, pero no en cualquier lugar, principalmente en mentón, principalmente en el labio superior, principalmente en el pecho, entre los dos senos, a nivel umbilical, el vello pubiano como que tiene una distribución romboidal y a nivel de las piernas, pero recuerda, no en la, me refiero a piernas. Una zona mayor de androgenización es justamente la cara interna de los muslos, donde normalmente las chicas no tienen vellos. Si hay vellos ahí, ojo, vellos como los del vello axilar o vello púbico, ahí hablamos de hirsutismo. No me la confunda con hipertricosis. Mucha gente viene con vellitos delgaditos en los brazos. Eso es algo habitualmente normal. Entonces, repasando, existe un aumento de la GNRH, lo que va a hacer que existe una disfunción a nivel hipotalámico hipofisaria con aumento de la relación FSH-LH. Esta es la clave, chicos. Con esto hago el diagnóstico. Aumento de la cantidad de FSH-LH. ¿Ah? Y esto va a generar entonces una alteración de la relación andrógenos-estrógenos, con predominio de los andrógenos. Por eso existe una hiperandrogenización. Y cuando hay una hiperandrogenización, eso va a generar que persista la disfunción neuroendocrina con mayor cantidad de LH, justamente porque va a existir una mayor sensibilidad de la hipófisis a la GNRH. Y cuando esto ocurre, aparte del aumento de andrógenos, el arresto folicular, es decir, no va a haber ovulación. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Aquí estoy un poquito hablando más sobre lo mismo. Recuerden, resistencia a la insulina, pero sobre todo a la hiperinsulinemia, que hace que en el hígado se reduzca la síntesis de globulinas transportadoras de hormonas sexuales y se reduzca la síntesis de ciertas proteínas que pueden transportar ciertos factores de crecimiento similar a la insulina. En la hipófisis aumenta el LH, más que FSH aumenta el LH. Y esta resistencia a la insulina puede generar, vía aumento del LH o vía la propia hiperinsulinemia, a nivel de la suprarrenal, aumento de la actividad de la 17 hidroxilasa suprarrenal. El aumento de esta enzima, que es la principal enzima androgénica, va a hacer que la propia suprarrenal aumente andrógenos. Es decir, en el síndrome de ovario poliquístico puedo tener aumento de andrógenos, no solamente testosterona, sino también de dihidroepiandrosterona o androstenediona.
cualquiera de las dos, no solamente testosterona. Y a nivel del ovario también aumenta la actividad de la 17-alfa-hidroxilasa, que es la enzima necesaria para que muchos productos derivados del colesterol se conviertan en andrógenos. Si hay andrógenos, hay menor desarrollo folicular con anovulación. Esa es la fisiopatología, chicos. ¿Cómo detecto la anovulación? Que es la parte más complicada, si quieren, de todo el cuadro. Complicada entre comillas. ¿Sí? ¿Cómo detecto la anovulación? Es sencillo. Hay dos formas. Una forma es a través de una ecografía transvaginal que se hace a partir del día 12 del ciclo. La ovulación ocurre el día 14. Y en esa ecografía voy a ver cuántos folículos empiezan a crecer. Repito la ecografía 2 días después. Y yo viendo cómo los folículos han crecido. Hay uno que crece más. Repito 2 días después y ese que crece más desapareció. Ahí tengo la evidencia de la ovulación. Pero que te hagan una ecografía transvaginal cada 2 días debe ser harto incómodo, desagradable. Por esa razón ese método, que es el más exacto, es el menos utilizado. Hay otras formas. Es justamente comprobar que el útero o que el ovario ha entrado en fase lútea. Solamente el ovario entra en fase lútea si es que ha habido ovulación. Si no hay ovulación, no hay fase lútea. Entonces, normalmente, ¿qué cosa tenemos en el ciclo ovárico? Tenemos la fase folicular, donde los folículos empiezan a crecer. Por eso es normal que tengas quistes en el ovario, porque estos folículos se manifiestan como quistes ováricos. Y habiendo estos quistes ováricos, poco a poco la cantidad de estrógenos, ahí están los estrógenos, que poco a poco van aumentando, no son así como figura aquí en la lámina. Poco a poco van aumentando porque estas células foliculares poco a poco van creciendo y aumentando en tamaño y en cantidad, poco a poco. Cuando viene la ovulación, las células de la teca y sobre todo las células de la granulosa sufren un proceso que se llama luteinización. Luteinización que es posible gracias a ese pico de LH previo a la ovulación. Ese pico estimula la generación en el ovario de lo que se llama estigma. El estigma es una zona del ovario que se adelgaza bastante, que es justamente por donde el folículo va a poder abandonar el ovario en el proceso de la ovulación y que hace que las células foliculares granulosa y teca se conviertan en células luteínicas. Cuando viene la ovulación, aparecen las células luteínicas y la progesterona, que normalmente no estaba presente en la fase folicular o fase proliferativa del ciclo, empieza a aumentar después de la ovulación. Entonces, no, las chicas tienen progesterona después de la ovulación. Los estrógenos, ahí siguen, ahí están los estrógenos, pero la progesterona aparece después de la ovulación. Si no hay ovulación, no hay progesterona. Entonces, una forma de ver si la chica ha ovulado es justamente medirle progesterona en el día 23, en la fase mesolútea, acá. Y la progesterona tiene que estar bien elevada, por encima de 0.1, pero por encima de 1, por encima de 1 nanogramo, y se eleva. Y en la fase folicular va a estar bastante baja. Cuando documento, estoy seguro que el aumento de la progesterona ha ocurrido, quiere decir que ha habido ovulación. Ya. Entonces, ¿cómo detecto la ovulación? A una chica le pregunto, ¿qué día has menstruado? Porque el día de la menstruación es el día 1. El día 1, el 22 de junio, perfecto. Cuento 23 días y ese día le pido una progesterona. Si la progesterona me sale alta, la chica ovuló. Se acabó, ovuló. Si ha ovulado, ya no es ovario poliquístico, pues. Ya no. Busca otra causa de esa hiperandrogenización. Si tú notas que la paciente no ha ovulado porque tiene menor cantidad de progesterona, repite la prueba por lo menos 4 o 5, pero 2, 3 ciclos. Y si el 50% revela lo mismo, con aumento de andrógenos, hace este diagnóstico de síndrome de hiperandrogenización anovulatoria. Y la ecografía es lo menos importante, como les decía, muchachos. Ven acá se ve clarito un folículo de Graf. Estas son las células de la granulosa, las que se encuentran dentro del folículo, las que forman, por ejemplo, el cúmulo prolígero. Aquí está el óvulo. Por fuera de la membrana basal, aquí tengo la teca, que son células del estroma ovárico. No estrumo ovárico, del estroma ovárico, acá, teca interna.
que son las que generan los andrógenos. Por fuera de esta está la teca externa, que es donde se encuentran los vasos, los macrófagos, qué sé yo, que no tiene efecto endocrino. Que tiene efecto endocrino es la teca interna, que si se dan cuenta y ven bien la lámina, son células por fuera de la lámina basal que tienen núcleos más pálidos. Ahí se ve bien clarito, núcleos más pálidos. Esa es la teca externa, interna, perdón. Y esta es la teca externa. ¿Mm? ¿Qué cosa ocurre en la teca? Para que puedan entender bien. La teca se encuentra por fuera del folículo y las células de la granulosa se encuentran por dentro del folículo. Pero muchachos, un ratito. Voy a registrar mi última asistencia. A ver. Ya. Esto es lo que ocurre, muchachos. A ver. Al nivel de los testículos, las células que producen andrógenos se llaman células de Leydig. Y luego las células de Sertoli están en contacto directo con los espermatozoides en formación y forman estrógenos en el testículo. En el ovario, la similitud es esta. Las células de la teca son las que producen andrógenos. Las células de la teca, al igual que las células de Leydig, tienen receptores para LH. Recuerdan que hasta que hay aumento del LH, ¿recuerdan? Ya. En el ovario poliquístico, donde aumenta el LH, hay una cantidad de andrógenos. ¿Qué andrógenos? No cualquiera. Sobre todo androstenediona. Aumenta la androstenediona. ¿Y por qué aumenta bastante la androstenediona en situaciones normales? Por la actividad de la hidroxilasa, ¿recuerdan? Esa androstenediona se libera de la célula de la teca y difunde a través de la membrana basal. ¿Difunde a dónde? A la célula de la granulosa. Difunde, no va a torrente sanguíneo. No va a torrente sanguíneo. Ahí nomás, efecto paracrino. Llega a la célula de la granulosa que se encuentra dentro del folículo y la androstenediona se convierte en estrógenos, o la androstenediona puede seguir los pasos metabólicos convirtiéndose en testosterona y luego se convierte en estrógenos vía una enzima que se llama aromatasa. Esta aromatasa, que no es una enzima sérica, sino es una enzima celular dentro de la célula de la granulosa con una gran actividad dentro de la célula de la granulosa, que hace que la totalidad de estos andrógenos se conviertan en estrógenos que van al líquido folicular o van a la circulación general y es la principal fuente de antiestrógenos en las chicas. ¿Esto qué se debe? A que esta aromatasa, que es una enzima estimulada ¿por quién? Por la FSH, pues se convierta, haga que los andrógenos de la teca se conviertan en estrógenos. Entonces, ahora vean ustedes este detalle. Tengo más cantidad de LH, ovario poliquístico, tengo entonces más cantidad de andrógenos. Al tener más cantidad de andrógenos, debo tener mayor cantidad de aromatización para que no haya andrógeno libre, pero justamente hay menos cantidad de aromatización porque hay menor cantidad de FSH. Y al ocurrir eso, va a haber andrógeno que sobra. Y ese andrógeno que sobra se va a tener que liberar a la circulación. ¿Principalmente cuál? Androstenediona, pero también testosterona. También testosterona. Al aumentar los andrógenos, te bloquea pues el desarrollo folicular de todas maneras. Entonces, vista cómo es la fisiopatología, que es fácil de entender, vienen automáticamente los signos que uno puede encontrar. ¿Qué signos? Dificultad para lograr el embarazo, caro, ovario, hay anovulación, no te puedes embarazar por más que te esfuerces, no te puedes embarazar. Ojo, el diagnóstico de infertilidad es diagnóstico de pareja, ya les contaba. Pero si tú ves una chica que tiene menstruaciones irregulares, que no menstrua cada 2, 3 meses, va a tener infertilidad. Sobrepeso por la resistencia a la insulina. En otras palabras, el sobrepeso no tiene que ver con los síndromes de ovario poliquístico, el sobrepeso tiene que ver con la resistencia a la insulina. O sea, es un epifenómeno, tiene que ver con la resistencia a la insulina. Periodo menstrual es irregular, pero irregular es de verdad, pues. ¿He menstruado el 22 de mayo?
o el 24 de mayo, debo menstruar hoy día, que es 22 de junio, y no viene. Viene 23, soy irregular. No, pues no eres irregular, es un día, oye, ni que tengas un reloj en el endometrio. Es un día, 2 días. Pero si no menstruas una semana, 2 semanas, 2 meses, esos son periodos menstruales totalmente irregulares. Y como quiera que no hay ovulación, no hay periodo de luteinización, ¿qué pasará con el endometrio? Y se los muestro acá. ¿Qué pasará con los estrógenos? Acá vean que acá como los estrógenos van subiendo, subiendo, subiendo. Si no hay ovulación, las células de la granulosa siguen aumentando y vas a tener cada vez más estrógenos, más estrógenos, más estrógenos y cada vez más endometrio, más endometrio, más endometrio, de tal forma que mientras más se atrasa, perdón, mientras más se atrasa el periodo menstrual, más abundante es tu menstruación. Y no son menstruaciones en realidad, son sangrados por, ¿cómo les explico? Crece tanto el endometrio que ya no se puede sostener, son sangrados por casi una hiperplasia endometrial. Si aumentan los andrógenos, vas a tener acné excesivo, vas a tener crecimiento de vello, donde yo veo más es a nivel de las piernas. A nivel del labio mayor, perdón, del labio superior, ahí no hay mucho detalle. Ahí sí, pero no es muy marcado. Pero donde es más frecuente encontrar vellos, esos vellos desagradables que impiden que la chica pueda usar una falda, un short, qué sé yo, es a nivel de las piernas. Acá, no muslo, piernas. Acá se he visto varias chicas que tienen que hasta a veces afeitarse, es un poquito complicado. Y reducción de la libido, no, ojo, no porque exista aumento de estrógeno, perdón, de andrógenos. Usted sabe que los andrógenos son las hormonas que se encargan de la libido, más bien estas chicas deben tener más libido. Lo que sucede es que las chicas, por el acné y por el hirsutismo, se sienten físicamente menos atractivas y esto reduce la libido. O sea, es más un problema, eh, no sé si lo psicológico, emocional, más que un problema hormonal, ¿ya? Más que un problema hormonal. Ese es el síndrome. ¿Cómo lo diagnosticas? Detecta la anovulación, detecta aumento de FSH-LH y detecta la resistencia a la insulina. Y ojo, es una resistencia a la insulina que puede estar presente incluso en chicas delgadas. Incluso en chicas delgadas. Entonces, ¿cuál es la terapia en este caso? Una terapia simple. Hay dos formas. Trata el hiperinsulinismo. ¿Cómo trata el hiperinsulinismo? Baja de peso, actividad física, dieta. Oiga, doctor, o sea, yo voy a hacer dieta para que me pueda embarazar. Sí, pues, porque es más fácil que una chica delgada o una chica con índice de masa normal se embarace que una chica gordita. Yo veo en la consulta un montón de chicas gorditas y que vienen no tanto por la gordura, porque el esposo las quiere así gorditas, no, me quiere embarazar y no puedo. Pues sabes que vas a tener que bajar de peso, pues. Pero yo siempre he sido así, así se han enamorado de mí. Si quieres ser mamá, vas a tener que bajar de peso, ¿no? Es fácil decirlo, aunque es bien complicado hacerlo. ¿Qué otra herramienta nos sirve para tratar la hiperinsulización, el hiperinsulinismo? Metformina. Metformina. No tienen diabetes. Dale metformina. La metformina aumenta la sensibilidad a la insulina y hace que la hiperinsulinización caiga. Y con eso puedes mejorar el patrón hormonal de este tipo de pacientes. También se utilizan tiazolidindionas, ¿recuerdan? Acá no tienen ningún efecto los inhibidores de la DPP4, ningún efecto los inhibidores de la SGLT2, no tienen nada que ver acá. Nada que ver acá. Acá lo que interviene más es metformina, tiazolidina como fármacos, pero principalmente dieta y actividad física para bajar regularmente el aumento de la insulinización. Se puede usar sintomáticos. ¿Y los sintomáticos cuáles son? Ojo, no hay pastillas sintomáticas para la obesidad, eso no hay. Pero sí hay sintomáticos para la hiperandrogenización y para la irregularidad menstrual. ¿Qué cosas son? Los anticonceptivos orales. Hay muchas chicas que toman anticonceptivos orales y con los anticonceptivos orales tienes una de cualquier tipo, de 20 días, de 21 días o de 28 días. Vas a tener menstruaciones que son totalmente regulares. Claro que sí, pero dependiente de la pastilla, no dependiente del ovario.
Por eso es un sintomático, no altera la enfermedad de fondo, sino simplemente estás haciendo que la chica menstrue regularmente. Eso es todo. Eso es todo. Y hay algunos anticonceptivos pueden tener antiandrógenos, la ciproterona, por ejemplo. Hay dos pastillas, una que se llama Dixi 35 y otra que se llama Diane 35, que tienen 35 miligramos de estradiol, es un estrógeno sintético potente, por eso es una pequeñísima cantidad, pero también tiene ciproterona, que es un antiandrógeno. Entonces, bloqueo andrógenos, tengo más estrógenos y todo normal, entre comillas. Pero vas a seguir estando gorda, tu menstruación va a ser regular. Lo que sí te ayuda es en la terapia del acné, eso sí, te reduce la velocidad, o mejor ya hace que los vellos no crezcan más, eso sí, pero no te baja de peso. No actúa sobre el hiperinsulinismo, que es la causa de todo, y no te aumenta la fertilidad. Pues si vienes una chica joven de vuestra edad, ¿no? Usted tiene que 14 años, ya con 14 años, 15 años, con acné, ya, no quiere bajar de peso, le es complicado y demora tiempo encima, ya, anticonceptivos orales de tipo, o mejor dicho, anticonceptivos orales que tienen antiandrógeno en su composición, ciproterona. Ya, y la respuesta es buena, hasta que la chica te dice, doctor, quiero menstruar pues normalmente, quiero menstruar sin pastillas. A eso, cuando te dicen eso, y cuando te dicen, quiero recuperar mi fertilidad, pues vas a tener que bajar de peso porque no tienes otra alternativa. Ya, muchachos, hasta acá era esta clase de hoy. Preguntas. Doctor, una pregunta, por favor. Dime. En el caso, por ejemplo, de las adolescentes que recién están empezando con sus periodos menstruales, ¿a partir Ajá. de qué edad se podría hacer la sospecha clínica, ya que a esa edad más o menos su problema no va a ser tanto la fertilidad? Es verdad. A ver, en chicas jóvenes, por ejemplo, chicas que todavía no quieren ser mamás, uno puede hacer el diagnóstico por la irregularidad menstrual, eso a una chica le llama la atención, y por el acné o por el hirsutismo. Bueno, esto es poco frecuente. El acné, la chica muchas consultan por el acné, van al dermatólogo por el acné, usa sus cremas y su Roacutan y no responden, ahí es donde caen con nosotros. Ya, el acné. La irregularidad menstrual también, chicas que consultan por eso. No consultan por el aumento de peso, no consultan por la resistencia a la insulina, consultan por el acné. Yo diría que es el acné la principal forma por la cual estas chicas consultan. Ahora, la irregularidad menstrual es frecuente en chicas cuando están empezando a menstruar. Cuando empiezan a menstruar, un mes no menstruan, al mes siguiente menstruan un montón, o no menstruan 3 meses, eso es bastante frecuente. Cuando las menstruaciones se empiezan a regular, que de eso debe ocurrir más, por lo menos a los 6 meses, al año de haber empezado a menstruar, es cuando la irregularidad menstrual se puede evaluar. Antes no. Si la adolescente es obesa, va a tener problemas de anovulación desde la primera menstruación. Y ahí el asunto es un poquito más complejo. Otra pregunta. Sí, hay diferencias. A ver, te voy a contar dos casos, justo un par de pacientes que tengo. Una chica que era gordita, con papás diabéticos, con gatos nigrica, la chica esta apenas tenía 20 años, bien guapa la chica. Y venía por acné y sobrepeso. Le expliqué la enfermedad y esta chica se transforma y empezó a hacer dieta, empezó a hacer ejercicios. Tú la ves ahora, no ha tomado nada de pastillas, está mucho más delgada, el acné ha desaparecido, las menstruaciones son totalmente regulares. Cuando eres más joven es más fácil bajar de peso. En contraposición, tengo a otra paciente, familiar de esta chica, que ya la chica tiene sus 35, casi 40 años, ella ya también acude porque está por el acné, qué sé yo, pero cuando pasan los 30 años, ya el acné ya no les importa ya. Ya, así me tiene que querer, te dice, ¿no? Me tiene que querer así, te dice. Acude por la infertilidad. Ya, acude por la infertilidad. Si acude por la infertilidad, no le puedo dar anticonceptivos orales, pues eso es un absurdo. Ya, ¿sabes qué, comadre? Me baja de peso y hace esto y hace aquello. Qué difícil que fue para ella.
Muy difícil. Mientras más viejo eres y estás acostumbrado a comer un montón, es más difícil bajar de peso. Entonces, el éxito de la terapia es más posible cuanto más joven es el paciente. Ah, pero hay gente que pasa los 40 y se le mete a la cabeza bajar de peso. Ah, esos pacientes responden ahí muy bien. Todo depende, en otras palabras, de la disciplina que le metas al asunto. Otra pregunta. No hay Alguna pregunta preguntas. más, por favor. Vale. Ya que los pacientes con síndrome ovario poliquístico van a tener una, digamos, resistencia a la insulina marcada, ¿hay algún cambio en el que se tenga que hacer con estas pacientes para, digamos, hacerle un, ¿cómo se llama? Un chequeo para controlar si es que pueden tener diabetes? Claro, de hecho, cuando tienes ovario poliquístico hay que hacerte tu descarte de diabetes cada cierto tiempo. De hecho, es una complicación, claro. Es un factor de riesgo para la diabetes, claro que sí. Hipertensión, problemas coronarios, claro, claro. Es parte de lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Cómo les explico? Es un asterisco, es una rama más de ese síndrome. Ujú. Entonces, ¿cada cuántos meses, doctor, se tiene que hacerle ese control? Mientras más gordita es, por lo menos cada mes, hasta puede ser cada 2 meses, sí. Sí, sí. Sobre todo si pasan de los 30 años. Ya, muchachos, vamos a ponernos de acuerdo con los docentes para ver cuándo va a ser el examen. Mejor que sea cuanto antes, a ver si puede ser antes de que acabe junio, incluso esta semana, ¿no? O la siguiente, voy a poner de acuerdo, para que tenga más tiempo para los otros cursos, ¿ya? Para que no se les acumulen exámenes. Y hay muchos de ustedes que me parece que van a dar un examen que se llama sustitutorio. Ojalá que no, porque el SUSTI es. Ay, chicos, ustedes que son la razón de ser de la universidad, vayan y reclamen. Eso de un examen subsanatorio es antipedagógico. No sé a quién se le ocurrió, no sé quién, ya está grabado ya, que me escuchen, no sé a quién se le ocurrió, pero es antipedagógico. Cuando tienes tantos cursos, estás en los últimos exámenes, que te metan un curso donde tienes que estudiar todo el curso para poder aprobar, es antipedagógico. No, no puede ser así, no puede ser así. Y básicamente esto ha ocurrido, y sepan ustedes la verdad, esto ha ocurrido porque hay docentes flojos. Porque si yo voy a hacer sustitutorios, que es la forma, usted te está mal, por ejemplo, has dado mal el primer examen, pues recuperarás el primer examen, pero no pues los cuatro. Eso implica que el docente haga 4 exámenes. Ejemplo, en endocrino, voy a hacer cuatro. Pues viene el problema, yo hago 4 exámenes. 4 exámenes, y el tercer examen me va a dar uno, el cuarto examen me lo van a dar dos, el tercer examen me lo van a dar, el segundo examen me lo van a dar 7 y el primero me lo van a dar 20. Así es, pues, así es, no hay problema, pero justamente para que el docente no tenga que estar haciendo tantos exámenes, es que plantearon, mejor que sea uno solo. O sea, cuando mi comodidad se encuentra por encima de mi capacidad pedagógica, y eso está mal. Yo lo dije, les he dicho, pero donde manda docente, no pero mejor dicho, donde manda autoridad no manda docente, pues. Es una opinión más la mía. Hay otros colegas que opinan diferente y ya pues pasó lo que les digo que pasa. Van a tener que dar subsanatorio. Encima, eso agravado, yo alguna vez, yo seguía dando sustitutorios para que puedan aprobar. Pero me advirtieron, y es verdad, que no faltan alumnos. Ah, la ley, el reglamento dice que tiene que ser subsa. Tú diste susti. Ah, te jorobaste y te voy a denunciar. Y le hacen bailar al pobre docente. ¿Qué hace el docente? A la michi y sigo el reglamento, aunque el reglamento perjudica al alumno. Ya pues, lamentablemente eso es lo que va a tener que ocurrir. Entonces yo les recomiendo, organícense, conversen. Lo más pedagógicos es que existe un examen de sustitución. Sustituye el primero, el segundo o el tercer parcial. Y no subsa, que es sustituir todo el curso en un solo examen, que habitualmente es matador, pues, es matador. No vamos a poder aprobarlo. Ya, muchachos, los dejo. Espero que hayan aprendido algo del curso. Ojalá que les haya gustado. Y como les digo, ya me pone de acuerdo con Adriana para ver cuándo va a ser el examen. ¿Ya? Ya, muchachos. Hasta acá entonces. Vayan a tomar desayuno.
Gracias, doctor. Gracias. Ya, chao Muchas chicos. gracias, doctor. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Chao, Gracias, doctor. que les vaya bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Chao chicos.